Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra del Señor. Nuestro tema es andar en Cristo. Tenemos aquí la lectura de la Biblia en el libro a los Colosenses. Capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en él. El tema aquí es andar en Cristo. Y claramente el apóstol tiene aquí algo en mente. Hay que andar en Cristo. No es practicar una religión o algún dogma, sino andar en una persona. En el capítulo 1, versículo 12, ya él estableció eso y lo deja de manera muy clara. Veamos este versículo aquí mismo en el libro a los Colosenses. Dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Ya. Aquí está el concepto de la porción de los santos, la porción de los santos. O sea que aquí a los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, regenerados por el Espíritu Santo, se les asigna una porción, se nos asigna una porción, un lote. Hermano, bien, debido a que Dios el Padre nos ha hecho aptos por medio de la redención de Dios el Hijo y mediante la santificación de Dios el Espíritu, para que participemos del Cristo todo inclusivo, la corporificación misma del Dios triuno procesado, como la porción asignada a los santos. ¿Por qué usa esta expresión una porción asignada? Veamos aquí la nota 2. La nota 2 del versículo 12 dice así: una parcela asignada. Esto se refiere a la porción de la heredad asignada según es tipificado por la repartición por suertes de la buena tierra de Canaán entre los hijos de Israel como su herencia. Josué capítulo 14, versículo 1. La herencia de los creyentes neotestamentarios, la porción asignada a ellos, no es una tierra física, sino el Cristo todo inclusivo. Él es la porción asignada a los santos como su herencia divina para su disfrute. Si nos quedamos con la figura del pueblo de Israel entrando en la buena tierra, ya, la buena tierra era de ellos, pero por tribus le fue asignada una parcela, una porción de tierra. Pero esa tierra, la buena tierra, es una figura, es un tipo del Cristo todo inclusivo. Volvámonos a la tierra. La tierra era rica en aguas y también en granos y con árboles frutales, y a su vez la especificó Dios que en esa tierra había el fluir de la leche y la miel, que era lo mejor de lo mejor en la naturaleza para tener la nutrición. Aquí está completo, no falta nada, más los minerales. Y, ¿esto es la buena tierra? Sí. Pero, ¿y esto es un tipo de Cristo? Sí. Y cuando el pueblo de Israel entró a la buena tierra, tenían que andar de acuerdo a lo que Dios había establecido. Ellos venían saliendo después de 4 siglos de vivir en Egipto, de vivir, en palabras de hoy, sería vivir en el mundo, acostumbrados a vivir el mundo. Pero ahora que entraron en Cristo, tienen que andar en Cristo. Ya, aquí está el concepto fuerte, hermano, de lo que es andar en una persona y no usar la misma ropa. O sea, usted y yo tenemos que usar el mismo vestón, la chaqueta del mismo color, la camisa del mismo color, la corbata del mismo color. Y no es así, es andar en una persona. Bien, podemos decir cómo eran los que vivían en Egipto. Podemos ver eso cuando ellos entraron en el desierto y se ve que ellos por todo se quejaban, murmuraban y haciendo complot, y entre ellos mismos se mordían. Eso es terrible. ¿Cómo andaban? Andaban en quejas, andaban en murmuraciones, andaban en la crítica, andaban en la envidia, andaban en la ambición. Ahora ya lo voy entendiendo. Bueno, ¿y de qué se trata entonces este tema? De andar en una persona. Ya lo tengo ahora muy claro frente a mí.
Así es, andar en una persona es andar en la porción que nos ha sido asignada, en la buena tierra. Los hermanos en el programa anterior nos dejaron claro, hermanos, de esta tierra que había que disfrutarla como los nutrientes. Permanecer, andar en esta tierra significa absorber permanentemente la tierra donde hemos sido plantados. Este andar tipifica entonces esta porción de Cristo que nos ha sido asignada. En este Cristo debemos andar, querido hermano Juan. Es por eso que el versículo 6 del capítulo 2 de Colosenses nos exhorta a andar en Cristo de la misma manera que le hemos recibido. Debemos tener claro que Cristo hoy no simplemente está muy lejos en el tercer cielo. Ahora Él es también el Espíritu vivificante, como lo declara 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Este Espíritu maravilloso reside en nuestro espíritu. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 se nos dice además que el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Estos dos espíritus, Cristo, el espíritu vivificante, y nuestro espíritu humano, son un solo espíritu. Andar en Cristo es andar en este espíritu mezclado. Esto tiene que ver con estar atentos a su vida en nosotros, no con recibir instrucciones sobre cómo orar, cómo predicar el evangelio, cómo honrar a nuestros padres o cómo sujetarnos a nuestro esposo o amar a nuestra esposa. Bien, ahí está. No es estar recibiendo instrucciones. No, no lo es. Hermano, ¿se recuerda usted que hay un pasaje que es muy conocido en la Biblia y es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6? Ese dice, muy conocido, la gente que no se congrega lo ha oído mucho por las predicaciones que se hacen a través de las décadas. Ese texto es muy citado y dice, yo soy el camino. Entonces, el camino, claramente, que lo dijo, era el Señor Jesús en su ministerio terreno. Por lo tanto, el camino no son instrucciones de cómo comportarse, sino que el camino es una persona. Cuando usted y yo hemos de tomar la decisión de ir a cierto lugar, salimos de donde estamos y entramos al camino. El hecho de entrar al camino, ese nos va a conducir al objetivo, la meta. Entonces, entrar en el camino sería, si él dice, yo soy el camino, claramente sería entrar en una persona. Y esa persona es la que nos lleva a la meta. Bien, ahí está. Muy claro, muy decidor. Es demasiado nítido esto. Así que el camino es una persona viva. Cuando Él, el Señor Jesucristo, entra en nosotros para hacer nuestra vida, Él es también todas las demás cosas que necesitamos. Como por ejemplo, Santidad, justicia, humildad, amor, bondad, paciencia, perseverancia y fidelidad. El día en que vemos, querido hermano Juan, el día en que vemos la visión de que lo único que necesitamos se halla en esta persona, esto acaba con nuestros métodos, acaba con nuestros caminos, acaba con nuestras intenciones, acaba con todo porque en realidad Él es el camino de Dios. El versículo que usted citaba, conferido aquí, Juan capítulo 14, versículo 6. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino. No es necesario entonces que luchemos o nos esforcemos. Simplemente andemos en Cristo, andemos en el camino. En Él están Dios y el hombre. En Él habita toda la plenitud de Dios. Debido a que esta persona, todo inclusiva, está en nuestro espíritu, nosotros podemos andar en Él. esta es el enfoque muy grande aquí y el apóstol Pablo lo tiene muy claro y está escribiendo. Los hermanos de la iglesia en la ciudad de Colosas eran personas que tenían capacidad intelectual y ellos tenían mucha capacidad de análisis. Así que era muy común para ellos forjarse hábitos. Eran de carácter fuerte y tomaban decisiones. Y entonces habían dejado de lado lo que era más importante y otra vez se estaban volviendo a la ritualidad de hacer costumbres
y tomar eso como si fuera la realidad. Como ya esto del Antiguo Testamento, la palabra lo dice, es antiguo, lo nuevo es que el Señor llegó a ser el Espíritu. Pero cuando hablamos de esto, ¿qué es que Él llegó a ser? O sea, aquí tenemos al Dios invisible que tiene un deseo y crea al hombre y nosotros nos vemos, tocamos, palpamos y tenemos esto de mucha naturaleza de querer aprender, conocer, saber y aquí está. Entonces, Él nos crea de una forma en que fuimos hechos para recibirlo a Él. Eso es muy claro. Pero la captura que hace el maligno sobre el hombre a través de las mismas necesidades y lo deja enredado y no logra despegarse, como nosotros lo vivimos. Entonces, Dios hace algo, envía al Hijo para que realice lo que el hombre no puede. Y el hombre entonces puede ser redimido y llegar a ser salvo por la obra de Dios el Hijo. Y el Espíritu entonces realiza en nosotros lo que el Hijo llevó a cabo, que era la voluntad del Padre. Aquí vemos este proceso hermoso de Dios, el Dios triuno, el Padre Santo, el Hijo Santo y el Espíritu Santo. Llegó a ser el Espíritu. Es un Espíritu que da vida. Si dice que Él es la luz, yo soy la luz, quiere decir que yo no la tengo ni por muy inteligente que me crea. O sea, por eso mismo para cualquier persona. Si Él dice yo soy el camino, está diciendo, si usted no entra en mí, usted no tiene cómo llegar a la meta y anda errante dando vueltas. Está muy claro eso. De la misma manera, si Él dice ser el Espíritu que da vida, quiere decir que yo no la tengo. Y bueno, y si no la tengo, carezco de ella. No, 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 es lo contrario. Entonces tengo la muerte. Y ahí está el asunto. Aquí está. El pueblo de Israel salió de un lugar, pero ellos salieron con las costumbres. Ahora cuando entraron en la buena tierra, las costumbres se manifestaron. Y yo puedo decir, qué gente más torpe, pero yo no soy distinto. La queja, la murmuración, la envidia, la ambición, y cómo me libro de esta. Y entonces ahí está esta expresión, andar en una persona. Y eso es lo precioso, hermano Joel. Es maravilloso, es precioso, es impresionante, hermano Juan, de que a esta persona la tengamos mezclada con nuestro espíritu desde el día que fuimos redimidos y regenerados. ¿Qué es andar en él? Es andar en el espíritu mezclado. Es que yo necesito paciencia. Bueno, hay que andar en el espíritu porque él es paciencia. Es que necesito satisfacción. Bueno, hay que andar en el espíritu porque él es satisfacción. Necesito paz. Bueno, hay que andar en él, hay que andar en el espíritu mezclado porque ahí tenemos una persona la cual es paz. Me siento, tengo que tomar una decisión y no tengo claridad que tomar. Siento casi que estoy en tinieblas. Bueno, necesita la luz. Vuelvas al espíritu. Ah, vaya aquel que tiene su espíritu mezclado porque él es la luz. Amor, paciencia, longanimidad, templanza, tantas cosas que necesito. ¿Dónde están? En el espíritu. Hermano Juan, podemos andar en él. Podemos andar en una persona. Esto significa andar en nuestro espíritu mezclado. Ahí tenemos a esta preciosa persona. Compartiendo con ustedes la riqueza de la Biblia. La belleza de la palabra del Señor. Si usted quiere tener comunión o quiere aprender y conocer más de la verdad y la experiencia de vida viviendo en reuniones, grupos pequeños con los hermanos y hermanas de las iglesias, entonces este es nuestro teléfono para que usted se pueda contactar con nosotros. Un teléfono WhatsApp más 569 89 22 39 24. Más 569 89 22 39 24. Esperamos en el Señor encontrarnos en el siguiente programa. La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.